Espero que no se duerman. Bien vole, ¿no? Es un sábado. Yo por suerte vivo cerca, así que hoy busqué el cable aquí de ahí. Y volví. Bueno. ¿Me escuchan al fondo? No tengo micrófono y la voz no está muy bien, así que... ¿Se escucha así? ¿No se escucha nada allá atrás? Qué mala suerte que tienen. Hubieran venido más temprano. Algunos deben venir sin dormir, me imagino. ¿No se escucha en serio con este tono así? ¿Nada? Estamos en problemas, si no van a tener que escuchar el teórico después por YouTube. Sí, hay alguien que lo sube, así que... Bueno, voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda, ¿sí? Pero... si empiezo a bajar el tono, avísenme. Así lo bajo más. Bueno, como veníamos ya con los teóricos anteriores, la idea no es... ¿Qué pasa? Está moviendo la cola. ¿Qué es el ruido de la cola del perro? Por favor, ¿puede dejar ese ruido? Bueno, péguenle con cinta a la cola, no sé. ¿Qué quieren que haga eso? Hay dos perros, uno acaba de salir y dice que fue al baño, ya viene. Y el otro está contento de la clase, está moviendo la cola. Bueno, también ustedes, chicos, miren todo. Bueno, como les decía, la clase no es una clase magistral, no es una clase de todo el tema, ¿sí? Simplemente son temas que tomamos como claves para introducirlos, ¿sí? en la primera parte o en algún concepto que por ahí queremos que tengan claro, pero lógicamente ustedes en base a este teórico después tienen que ampliar más, explayarse un poco más. Igual es bastante completo el tema, no es complicado axila, es complicado si no tienen idea de las estructuras del miembro superior, ¿sí? De los músculos principalmente y la estructura ósea del miembro superior, pero en realidad no es tan complejo el tema. Son cerca de 200 diapositivas, así que les voy a pedir que tengan paciencia. No, mentira, no son. Ahí se quedaron todos cargados. ¿Qué hago acá? 200 diapositivas a las 9 de la mañana. Bueno, un sábado. No, creo que no llega a 30, chicos. Pero la idea es que hayan tenido la intención o la iniciativa antes de este teórico de haber estudiado algo del miembro superior, por lo menos los huesos y los músculos, ¿sí? Y de esa manera van a poder aprovecharlo un poco más, les va a servir un poco más como cierre de lo que es la parte, digamos, de cintura escapular, que es lo más importante que vamos a ver del miembro superior. No es que el resto del miembro superior no sea importante, me refiero a importancia en cuanto a los temas, a la profundidad con la que ustedes tienen que estudiarlo, ¿sí? Ya vamos a ver que por ahí a mano, ¿sí? No le vamos a dar tanta importancia a, por ejemplo, las inserciones musculares, porque son músculos muy chiquitos, bastantes músculos, y las inserciones por ahí son bastante puntuales y muy chiquitas, mientras que en la parte proximal del miembro superior, a nivel de cintura escapular y brazo, principalmente y antebrazo, tenemos músculos que nos interesa que los conozcan en su inserción, los conozcan en su acción, ¿sí? Y no pueden no saber las inserciones de estos músculos, ¿sí? Entonces a eso me refiero con que son los más importantes, son los que por ahí más hincapié hacemos nosotros al momento de tomar, ¿sí? Igual se toman músculos de la mano, pero no con el detalle que tomamos esta parte, ¿sí? Bueno, voy a tener que hacerlas con esto. Entonces, los objetivos que tenemos para esta clase es definir lo que es la región axilar, ubicarla, ¿sí? En dónde la vamos a localizar a la región, los límites que tiene, ¿sí? Y el contenido, lógicamente. Y vamos a hablar un poquito también de los triángulos de los redondos, ¿sí? Que si bien no son estrictamente
ya vamos a ver que hay más músculos, ¿sí?, que forman estos triángulos. Son parte de la pared posterior de la región axilar. No todos son el límite posterior de la región axilar, ¿sí? Pero ya que vamos a ver esta región, vamos a agregar algunos músculos más para describir estos triángulos de los redondos. Vamos a definir a la axila, ¿sí? La axila es una región, o sea, es región axilar, ¿sí? Es la zona en donde se comunica el cuello y el tórax, ¿sí?, con el miembro superior. Es una región de transición en donde se conecta, ¿sí?, el miembro superior o los miembros superiores con el tórax y el cuello, ¿sí? No solamente se conectan en forma articular con estructuras musculares, sino que también ya vamos a ver que participan ingresando o saliendo del miembro superior estructuras vasculares, lógicamente, y estructuras nerviosas, principalmente el plexo braquial, que seguramente ya todos saben y conocen bien. La región axilar, para el estudio, nosotros le damos forma geométrica, ¿sí?, o lo más geométrica posible. Decimos que tiene una forma de una pirámide cuadrangular, ¿sí?, o sea, de cuatro caras con una base inferior, ¿sí?, y un vértice que no es en punta, sino que es truncado, ¿sí? El vértice apunta hacia superior y medial, ¿sí?, y la base, ¿sí? ¿Qué sería truncado? Truncado es algo que está cortado antes de terminar. O sea, la pirámide vieron que termina en punta. Sí. Bueno, antes de que se forme la punta, se corta. ¿Sí? Eso es truncado. Por ahí en la jerga más común se le puede decir mocho. Es truncado, ¿sí? Empiecen a incorporar términos que por ahí no son estrictamente anatómicos, pero que los utilizamos bastante, ¿sí? Cuando hablamos de bordes, por ejemplo, bordes que son filosos, ¿sí?, le decimos borde filoso o agudo, y cuando es redondeado le decimos borde romo, por ejemplo, ¿sí? Romo es que no tiene filo, ¿sí? Son terminologías que tienen que ir incorporando. Entonces, esta pirámide decíamos que tiene un vértice truncado que está orientado hacia superior y medial, ¿sí?, y levemente hacia posterior, y una base, ¿sí?, que está orientada en sentido contrario, o sea, hacia abajo y hacia lateral y un poquito hacia anterior, ¿sí? Fíjense que tenemos, esto sería esquemáticamente esta pirámide de una axila derecha, donde tenemos una cara anterior, la cara posterior, una cara lateral y una cara medial, ¿sí?, su base y su vértice truncado. Si lo ubicamos en situación, ¿sí?, ya anatómicamente, fíjense que esa misma imagen la ubicamos en relación anatómica, ¿sí?, en la zona cercana a la clavícula, a la articulación escapulohumeral y a la parrilla costal, ¿sí? Ese es el lugar en donde vamos a encontrar esta región. Fíjense que habíamos mencionado sobre las estructuras que vamos a encontrar en su interior. Además de la arteria axilar, la vena axilar y el plexo braquial, ya vamos a ver también que hay grupos ganglionares, ¿sí?, ganglios, estaciones ganglionares, que son muy importantes que conozcan, y ya vamos a ver más adelante por qué. Ganglios hay en todo el cuerpo, ¿sí? El sistema linfático es un sistema, muchos lo llaman también que es el complemento del vascular. Ya vamos a ver que cuando veamos específicamente linfáticos, y lo van a ver también en histología, las características de los vasos y de los ganglios, van a ver que es un sistema que complementa al vascular porque ayuda a mantener la volemia. Está muy relacionado, muy ligado a lo que es la circulación o el circuito venoso. De hecho, vuelca su contenido al sistema venoso. Y además tiene, obviamente, una función muy importante en lo que es la defensa del cuerpo, ¿sí?, la inmunidad en el cuerpo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, acá tenemos una disección, ¿sí?, de lo que sería la región axilar con algunos de sus límites, algunos límites resecados, ¿sí?, replegados,
como por ejemplo un segmento ahí de la clavícula, parte del pectoral mayor, para ver el hueco axilar, ¿sí? El espacio interno, ¿sí? Con algunas de sus estructuras en situación. ¿Sí? Tenemos en amarillo lo que es todo las amarillos, ¿no? Sí. ¿Sí? Amarillo, las estructuras nerviosas, ¿sí? Plexo con principalmente los ramos secundarios, los troncos secundarios y las ramas terminales del plexo cervical, arteria axilar, la vena prácticamente está cortada en su porción media y vemos ahí todos superpuestos los planos musculares. Vamos a tratar de poner un poco de orden a todo esto, ¿sí? Vamos a hablar de los límites, ¿sí? De esta región axilar. Chicos, yo les pediría que no se desboquen copiando y presten atención, ¿sí? Porque por ahí les sirve más que miren, escuchen, y esto lo sacan de cualquier lado, después no es secreto de Estado, esto está en todos los libros, ¿sí? Entonces, incluso si después miran en YouTube van a poder tomar nota del video. Pero presten atención, así no se pierden en el hilo de la explicación. Respecto a los límites, habíamos dicho, entonces teníamos una pared anterior, una pared posterior, una lateral, una medial, un piso y un techo, ¿sí? En general, pueden encontrar, principalmente con lo que se refieren al límite lateral y al medial, a lo mejor, alguna diferencia entre un libro y otro, ¿sí? Y les digo lo que les digo siempre. Si ustedes justifican con el autor lo que están diciendo, no pasa nada, está todo bien. El tema es que no inventen, ¿sí? Y no se pongan a innovar en cosas que ya innovó otro, básicamente, ¿sí? Nos ha pasado de que uno dice un bolazo y uno dice, ¿de qué libro lo sacaste? De tal libro, y buscar el libro y no está, ¿sí? Entonces, o no está como lo dijo el alumno, básicamente. Entonces, traten de, si llegan a tener alguna discrepancia, ¿sí? Sacarse la duda o consultarlo o hablarlo con su docente en los prácticos, para eso son, ¿está? Pero les recalco esto, que pueden encontrar alguna diferencia y no se vuelvan locos de que o esto está mal o lo que ustedes leen está mal o el libro al final que me dijeron que tenía que buscar no está bien en este tema. Hay un montón de cosas que por ahí van a encontrar que difieren un libro de otro y no porque estén mal, sino que son distintas perspectivas de los autores, ¿está? Entonces, respecto a lo que es la pared anterior, vamos a tener al músculo pectoral mayor, al pectoral menor y las fascias, que ya vamos a ver cuáles son esas fascias, ¿sí? En la pared posterior vamos a tener el músculo subescapular, al redondo mayor y al dorsal ancho, ¿sí? Buenos días. Llegan tarde, chicos. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. En la pared lateral vamos a tener, fíjense que, vamos a volver a la anterior, si puedo. Vamos a hacer así. En la pierna. No, vamos a hacer con la ruedita, que para eso está. Fíjense, la pared lateral es la más angosta, la más finita, ¿sí? No tiene una gran extensión, porque fíjense, dijimos que era una pirámide, pero no tiene esos de 4 caras, pero no tiene las 4 caras iguales, ¿sí? La cara lateral es mucho más delgada que la cara medial, ¿sí? Entonces, y créanme, es bastante más delgada, ¿sí? Tan delgada que esa pared la conforma un espacio, ¿sí? Entre dos accidentes óseos, que ya los vamos a ver después, pero seguramente ustedes ya lo conocen, que es el espesor de la corredera bicipital. ¿Sí? Es un accidente óseo que está en el húmero y que es punto de inserción de músculos, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera, pero básicamente es un canal vertical en la porción anterior del tercio superior del húmero, de la diáfisis del húmero, que tiene dos labios o dos bordes, ¿sí? Entre dos bordes tenemos una depresión que es el surco, ¿sí? O el canal bicipital. Tenemos un borde lateral, un borde medial o un labio lateral y un labio medial, ¿sí? En esos labios se insertan músculos y entre la inserción de esos músculos en el labio lateral y el medial, ese ancho que queda es el borde lateral, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual, no se vuelvan locos que por ahí diciéndolo en el aire es medio complicado. La pared medial básicamente está constituida por la parrilla costal, ¿sí? En el tercio superior del tórax, no toda la parrilla costal, pero en ese segmento, o en esa cara, digamos, lo que corresponde a costillas,
a los músculos intercostales, lógicamente, y al músculo serrato mayor, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también. Después el vértice. A nivel del vértice, la cara lateral prácticamente ya no participa, entonces termina teniendo una cara anterior, una posterior y una medial. Y la anterior y la posterior se unen hacia lateral, termina siendo más un triángulo, ¿sí? Y ese triángulo está formado por el borde posterior de la clavícula en la parte anterior, ¿sí? Medialmente por el borde lateral de la primera costilla y posteriormente por el borde superior de la escápula, ¿sí? Y la base, volvemos, y la base está constituida básicamente por piel, ¿sí? O sea, partes blandas, ¿sí? Que de superficie a profundidad tenemos la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia axilar, que también la vamos a ver en otro esquema después. Repasemos un poco, sí. 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 El plexo, no está todo el plexo en la zona axilar, ¿sí? Tenés los troncos secundarios cuando dan las ramas terminales del plexo braquial, eso sí son contenidos de la axila, están en el hueco axilar, pero no todo el plexo, ¿sí? Entonces, ¿cómo, perdón? Esas no son parte no están en la región axilar, esas están en la región cervical, porque nacen al nivel de las vértebras cervicales, con un trayecto hacia la axila, o sea, se introducen a la axila para ingresar al miembro superior. Por eso les decía yo que es una región en donde se vinculan estructuras que van o vienen al miembro superior. ¿Está? Entonces, veamos a modo de repaso, y por ahí alguno lo ve por primera vez ahora, los músculos, ¿sí? Que conforman estos límites que mencionamos, ¿sí? Fíjense en la región anterior, en la cara anterior de la región axilar, dijimos que el más superficial es el pectoral mayor. En realidad no dijimos que era el más superficial, lo digo ahora, ¿sí? De los músculos que conforman la cara anterior, el más superficial es el pectoral mayor. Fíjense que es un músculo con un origen grande, importante, bastante extenso, ¿sí? Que abarca incluso parte de la clavícula, ¿sí? En su porción, en su tercio medio y medial, se inserta en el esternón, ¿sí? A nivel de la línea media, y obviamente en profundidad también en los cartílagos costales y en las costillas, ¿sí? Y después se junta, o sea, se tiene forma triangular hacia lateral, en un vértice que se termina insertando en el húmero, ¿sí? Ya que estamos, igual después hay otra imagen, pero para que vayan viendo, estas dos crestas o estas dos líneas que se ven ahí, ¿sí? Son los labios de la corredera bicipital, que la corredera bicipital es el espacio, este surco, este canal que hay en el medio, entre esas dos crestas óseas, ¿sí? Canal bicipital, corredera bicipital y algún otro nombre por ahí también le pueden encontrar, ¿sí? Bien. Por debajo del músculo pectoral mayor tenemos el pectoral menor, ¿sí? Que fíjense es un músculo que va desde la apófisis coracoides de la escápula, ¿sí? Y tiene básicamente tres haces musculares que se insertan en la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿sí? Es un músculo que va desde la escápula entonces a las costillas y forma el plano profundo de la cara anterior, ¿sí? Después tenemos, en la cara posterior habíamos mencionado el músculo subescapular. El músculo subescapular, fíjense acá lo que hemos hecho es sacar toda la parrilla costal, ¿sí? Y estamos viendo la cara anterior de la escápula, ¿sí? Entonces, el músculo subescapular, esta era la inserción del pectoral menor, ¿sí? La apófisis coracoides. El subescapular ocupa toda la cara anterior, ¿sí? de la escápula, menos este borde, ¿sí? Que vemos acá, que está libre, que eso va a ser punto de inserción para otro músculo que ya vamos a ver después, ¿sí? Pero fíjense que también se va hacia el húmero, al labio medial,
¿sí? De la corredera bicipital. El pectoral mayor lo hacía en esta zona, en el labio lateral, ¿sí? Entonces, entre el labio lateral, los músculos que se insertan, básicamente el pectoral mayor y los que se insertan en este lado, esto, ¿sí? Es la pared lateral de la región axilar, ¿sí? Como anticipándoselo. Hablamos de un músculo que se llama redondo mayor, que fíjense, esto es una vista posterior, estamos viendo la cara posterior de la escápula, y esta es una vista anterior, parecida a la que vimos antes, en donde acá está el músculo subescapular, ¿sí? Entonces, fíjense, el músculo redondo mayor nace en el ángulo, prácticamente, a nivel de la cara posterior de la escápula, y se dirige en forma oblicua y ascendente, y de atrás hacia adelante, hacia el labio medial de la corredera bicipital también. O sea, es un músculo que viene desde atrás y se me va hacia adelante, ¿sí? Buscando el húmero. Otro músculo de la pared posterior de la fosa axilar. El dorsal ancho. ¿Cómo? ¿Dónde se inserta después en la corredera? En el labio medial de la corredera bicipital. Que se ve ahí. ¿Sí? Acá en esta parte se insertaba el subescapular y un poquito por debajo se inserta el redondo mayor. El dorsal ancho, fíjense que es un músculo que viene de la espalda, ¿sí? Fíjense su origen, es un origen bastante extenso también a nivel de las apófisis espinosas, tiene también participación a nivel superficial de la masa común, ¿sí? De los músculos de la espalda, y se dirige también en forma oblicua, ascendente, ¿sí? Y lateral, al húmero también, ¿sí? ¿A qué parte del húmero? También al borde o el labio lateral de la corredera bicipital. De hecho lo hace solapando, o sea, tapando. Si yo acá si cortara la inserción y la levantara, vería la inserción del redondo mayor. ¿Labio lateral o medial entonces? ¿Cómo? ¿Labio medial o lateral? Labio medial. El redondo mayor también llega al labio medial. Y el subescapular también llega al labio medial, un poquito más arriba. Tenemos subescapular, redondo mayor y dorsal ancho, ¿sí? Todos esos se insertan en esa parte. Aclarándoles que el dorsal ancho lo hace por delante de la inserción del redondo mayor, ¿sí? O sea que para ver la inserción del redondo mayor tendría que sacar la inserción del dorsal ancho primero. ¿Se entiende? Bien. Vamos a la pared lateral, ¿sí? Te habíamos dicho que la conformaban las costillas de esa región, ¿sí? Básicamente primera, segunda, tercera, cuarta y algo de quinta costilla si quieren, y los músculos intercostales que están en esa región también, lógicamente, y el músculo serrato mayor. El músculo serrato mayor, fíjense en esta imagen. Esto es un perfil 3/4, o sea, no es un perfil estricto, tampoco es un frente estricto, en donde vemos en verde estos haces musculares, ¿sí? Que vienen desde más o menos, ahí está saliendo, está en la primera costilla, pero si mal no recuerdo desde la segunda costilla hasta la octava más o menos, costilla. Y fíjense, vienen de abajo de la escápula, o sea, de anterior a la escápula, mejor dicho. Porque fíjense que esta es la cara posterior de la escápula y la cara anterior, cuando está en posición anatómica la escápula, está en relación a la parrilla costal, ¿sí? Y está viniendo de entre la parrilla costal y la cara anterior de la escápula, el origen de ese músculo. Pero si agarramos la escápula y la levantamos, ¿sí? La replegamos hacia atrás, vamos a ver que no ocupa la cara anterior de la escápula, sino que viene del borde medial de la escápula. ¿Está? ¿Por qué? Porque la cara anterior, la fosa subescapular, que es la cara anterior de la escápula, está ocupada por el músculo subescapular. ¿Sí? ¿Es la continuación del músculo serrato superior? No es continuación, son distintos músculos. Tenemos serrato superior, posterior, superior, inferior y el serrato mayor. O serrato anterior también le llaman. ¿Sí? ¿Borde medial o borde lateral? Borde medial. Este es el borde lateral de la escápula, porque acá está la cavidad glenoidea, y este es el borde medial. Vamos a volver acá. Este es el borde medial y este es el borde lateral,
¿sí? Que en realidad acá no lo veo bien porque tengo el subescapular tapándomelo. Pero de todo este borde que se ve acá, y haciendo así, sale el serrato mayor. ¿Sí? El serrato mayor tiene digitaciones, ¿sí? Son como dedos que se insertan en las costillas. ¿Sí? Y justamente hay una relación, un vínculo articular, ¿sí? Entre el subescapular, este músculo que acá no está, o sea, en la imagen anterior, pero que está en esta zona, y el serrato mayor, porque son músculos que al estar en contacto entre sí y tienen funciones y movimientos diferentes, ¿sí? Son músculos que de alguna manera tienen o forman una articulación muscular, ¿sí? Hay un deslizamiento de uno sobre el otro, eso se llama sinsarcosis, ¿sí? Y si no me equivoco hay una bolsa serosa a ese nivel que favorece ese movimiento articular, ¿sí? Pero ¿se entiende entonces de dónde viene el serrato? Para que no se confunda. Bueno, por eso tenía estas dos imágenes, allá con la escápula en la posición, digamos, anatómica y acá con la escápula rebatida, ¿sí? Para que lo vieran. Bueno, y volvemos a la corredera bicipital, que ya lo habíamos mencionado. Fíjense, esto es el extremo medio y proximal del húmero, ¿sí? Esto es la epífisis proximal, esto es parte de la diáfisis, ¿sí? Del húmero. Obviamente nos falta húmero para abajo. Tenemos la cabeza del húmero, tenemos el cuello anatómico, ¿sí? Que rodea toda la base de la superficie articular esférica del húmero, de la cabeza del húmero. Y después tenemos estas dos tuberosidades, ¿sí? Que son el troquín y el troquíter, ¿sí? Acuérdense, para que no se confundan, troquín es el interno, el que está hacia la línea media, ¿sí? Y el troquíter es el externo, ¿sí? También le pueden llamar tubérculo menor, tubérculo mayor, ¿sí? Pero no los confundan, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos ven al tubérculo menor, como está bien delimitado el tubérculo menor, uno piensa que es el más grande, mientras que el tubérculo mayor o el troquíter no es solamente lo que yo veo en su cara anterior. El troquíter abarca la cara anterior, pero también tiene una cara lateral, una cara posterior y un polo superior. O sea, el troquíter sigue hacia posterior y hasta el polo superior del mismo troquíter, básicamente. ¿Se entiende? O sea, es una saliencia ósea mucho más grande que el troquín. Lo que pasa es que no tiene los límites tan bien diferenciados como el troquín, ¿sí? Entonces a veces uno confunde la importancia de uno respecto del otro. A ver, son todos importantes, nadie dice que no. Pero tienen distintas inserciones y distintas funciones básicamente. Y si se fijan, hacia distal, ¿sí? De las tuberosidades se continúan estas crestas, estos labios, ¿sí? Que son los que delimitan, junto con los troquín y troquíter, porque también a este nivel también tengo la corredera, este canal que llega más o menos hasta por acá, ¿sí? Que es el canal bicipital, ¿sí? O corredera bicipital. Sí, que ya tengo el... ¿Se entiende, chicos? Entonces, el músculo pectoral mayor se va a insertar en este labio, el dorsal ancho acá, debajo se va a insertar el redondo mayor, y el subescapular también acá un poquito más arriba, ¿sí? ¿Para qué sirve este canal? Por este canal ya van a ver, o habrán visto algunos ya, que discurre es que va y viene, el tendón de una de las dos porciones del bíceps, del músculo bíceps braquial, ¿sí? El músculo más superficial y anterior de la región anterior del brazo, ¿sí? Ese músculo tiene dos cabezas, ¿sí? O dos bastos, por eso es un bíceps, como el mate, que tiene una porción larga y una porción corta. La porción larga, ¿sí? Tiene un tendón, que ya van a ver por qué después, cuando lo vean en detalle el bíceps, porque es la porción larga, pero la porción larga tiene un tendón que se aloja en este surco, y cuando llega, emerge por la parte superior, se dirige a una tuberosidad que está en el polo superior de la cara articular de la escápula, a nivel de la glena, la cavidad glenoidea. Hay un tubérculo en esa zona, se llama tubérculo supraglenoideo, y ahí es donde se inserta ese tendón. Obviamente también está cerrado
y contenido por un tejido conectivo que le forma una especie de túnel o de canal para contenerlo también en ese lugar. Bueno, esto es el límite lateral, la cara lateral de la fosa escapular, axilar. ¿Sí? Bueno, ahora veámosla un poquito más en situación ya con algunos de sus límites. Fíjense, esto es una vista lateral, obviamente, sin el miembro superior. ¿Sí? Hemos arrancado el miembro superior desde el hombro y vemos límite anterior, límite posterior, piso y algo del vértice en esta zona. ¿Sí? Hay músculos que no son parte de los límites que ya mencionamos, ¿sí? Pero es inevitable sacarlos, o sea, no dejarlos en el dibujo. ¿Sí? Pero fíjense que a nivel anterior tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor, acá tenemos, eso es la clavícula, y debajo tenemos el músculo subclavio. ¿Sí? Por ahí pueden encontrar que el límite anterior del vértice, ¿sí? Este truncado que habíamos mencionado, además del borde posterior de la clavícula, algunos incluyen también el músculo subclavio. ¿Sí? En alguna bibliografía pueden encontrarlo incluido. Si se fijan, el músculo subclavio tiene una aponeurosis que sus dos hojas, una vez que termina el músculo, se fusionan. Esta línea blanca es la aponeurosis, es la vaina que envuelve al músculo. ¿Sí? Entonces, cuando termina el músculo, las dos hojas se fusionan, se unen y descienden hasta el músculo pectoral menor, que también se desdoblan y lo envuelven, y cuando termina el músculo se continúa la fascia. ¿Sí? Esto es la fascia clavipectoral. ¿Sí? Después tenemos esta porción que es el ligamento suspensorio de la axila, ¿sí? Esta porción que se une con la aponeurosis del pectoral mayor, ¿sí? Hacia posterior, se fusionan las dos y forman la fascia axilar, ¿sí? Que es el piso que habíamos mencionado, habíamos dicho la piel, celular subcutáneo y la fascia axilar, que también pueden encontrar una superficial y una profunda, que como que se desdobla en dos hojas también a veces, la pueden encontrar así, pero en líneas generales eso es lo que forma la fascia axilar, ¿sí? Que es el piso. Después en la cara posterior, fíjense, tenemos un corte en sagital, obviamente, de la escápula, en donde obviamente todo esto es la cara anterior con su concavidad, la cara posterior con su convexidad, la espina, ¿sí? Que está en la cara posterior de la escápula, que divide una región supraescapular y una región infraescapular. Perdón, supraespinosa e infraespinosa, me confundí. O sea, por arriba de la espina, por abajo de la espina, supra e infra, ¿sí? En donde tenemos estos músculos que no nombramos como límite, ¿sí? De la región axilar, pero que son el supraespinoso y el infraespinoso. Este sí es parte del límite, es el subescapular, ¿sí? Y acá tenemos el redondo menor, que no forma parte del límite posterior, y el redondo mayor y el dorsal ancho. Porque el dorsal ancho, cuando se va hacia el húmero, fíjense que acá solapa, tapa el ángulo inferior de la escápula. Ahí se inserta también, ahí toca y se agarra de la escápula. O sea, no es que va directo al húmero, ¿sí? Tiene un punto de inserción en el ángulo inferior de la escápula, ¿sí? Entonces, lo vemos incluido acá. ¿Está? Entonces, subescapular, redondo mayor y dorsal ancho son los músculos del límite posterior. ¿Sí? Bien. Si ahora la misma región la cortamos en un plano axial, como tienen en el esquemita acá arriba, y la vemos desde abajo, ¿sí? Desde los pies, esto corresponde a cara medial, fíjense, esto es una costilla, y acá tenemos los intercostales y el músculo serrato mayor, ¿sí? Pectoral mayor, pectoral menor, límite anterior. Y acá tenemos escápula, subescapular, y acá está cortado el tendón del dorsal ancho y el tendón del redondo mayor, ¿sí? Y esto que queda acá, ese espacio, es la cara lateral de la región axilar. ¿La ven? Cabeza, en realidad no es cabeza, es por debajo de la cabeza del húmero. Esta es la tuberosidad, o mejor dicho, el labio externo o lateral, y labio medial de la corredera bicipital, y esto es la corredera. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Genial.
Y esta imagen, fíjense, cuando nosotros tenemos el brazo aducido o en aducción, unido a la línea media, prácticamente la cavidad axilar no es tal, ¿sí? Podríamos decir que es un espacio virtual o un espacio en potencia, porque cuando yo abduzco, ¿sí? Separo el brazo, ¿sí? Es donde se despliegan todos estos límites que mencionamos, ¿sí? Y se despliega la base básicamente, que es la piel, ¿sí? Cuando uno aduce, todo eso se une a la línea media y es como que ese espacio no es que desaparece, porque obviamente tiene un contenido, ¿sí? Que si yo trajera la línea media del brazo y yo digo que desaparece, es como que todas las estructuras que están adentro, ¿qué pasa? ¿Se colapsan? ¿Se comprimen? No, ¿sí? Obviamente que queda el espacio en la parte interna para todo el contenido, pero digamos que los límites se desdibujan o no son tan fáciles de reconocer que cuando pongo el brazo en abducción, ¿sí? Y ahí despliego todos los límites estos que mencionamos, ¿sí? Fíjense, pectoral mayor, bueno, ahí está el deltoides, que no es límite, el coracobraquial, el bíceps, ¿sí? Esta es la porción corta del bíceps y aquella es la porción larga del bíceps, el tríceps, este sí es el dorsal ancho, ¿sí? El redondo mayor, y acá tenemos el subescapular, ¿sí? Serrato con la parrilla costal, y el pectoral menor no lo veo porque está por debajo del pectoral mayor. ¿Se entiende? Sí. Bueno, pasemos al contenido. Específicamente la arteria axilar. La arteria axilar es una arteria que viene, o sea, es continuación de otra que se llama arteria subclavia, ¿sí? Que a su vez, esa arteria subclavia del lado derecho viene de un tronco que se llama brachiocefálico, ¿sí? Porque es un tronco que ya vamos a ver, pero para que les vaya sonando, todas las arterias, todas las ramas de las arterias principales vienen de un tronco principal que es el tronco aórtico, ¿sí? De la aorta, que es la arteria que sale del corazón del ventrículo izquierdo, ¿sí? Es el caño maestro, es la arteria de mayor calibre que tenemos, ¿sí? Que tiene un recorrido, un trayecto, que ya lo vamos a ver, pero que en una parte, después de su nacimiento, tiene una curvatura bastante pronunciada que se llama callado aórtico, de donde nacen tres ramas importantes. Una de ellas es el tronco brachiocefálico, que es un tronco que, después de un trayecto que hace hacia la derecha y hacia arriba, se divide en dos ramas, ¿sí? Carótida primitiva derecha, porque estamos en la del lado derecho, y arteria subclavia, ¿sí? Después, por el lado izquierdo, tenemos otra rama de esta aorta, la aorta hace así, el callado de la aorta, tronco brachiocefálico, arteria carótida primitiva y arteria subclavia izquierda. O sea, del lado izquierdo la arteria subclavia nace directo de la aorta, del lado derecho tiene un nacimiento en común con la carótida primitiva. ¿Por qué es esto? Y porque esta estructura, este callado aórtico está del lado izquierdo, no está en la línea media. Al estar del lado izquierdo, si yo tengo que mandar ramas a una estructura que está muy cerca, a dos estructuras, mejor dicho, que están cerca, el cuello y la región subclavia, mando una rama para cada lado. Ahora, si yo estoy de este lado y tengo que mandar a las mismas regiones, pero del lado que está más lejos, mando un tronco único y lo divido del lado derecho. ¿Se entiende? Eso es economía. Entonces, del lado derecho, la subclavia nace de este tronco y cuando se termina la subclavia, que sería esta, ¿sí? Termina arbitrariamente, nosotros decimos que es el límite, y pasa a llamarse la misma arteria, arteria axilar. Ahora, ¿dónde es ese límite? ¿Dónde deja de ser axilar? Subclavia para pasar a ser axilar. En el borde lateral de la primera costilla. Por detrás de la clavícula, lógicamente, ¿sí? Pero a nivel del borde lateral de la primera costilla. ¿Entienden todos a qué me refiero con el borde lateral, no? Sí, sí. La primera costilla es plana, ¿sí? Tiene una cara superior, una cara inferior y un borde medial que mira hacia el tórax,
¿sí? Y otro borde lateral que mira hacia el brazo, ¿sí? No me muevas el... No, yo le pegué Ah, una ¿vos le patada, pegaste? sí. Bueno, no, pues si no me parece. ¿Está? Entonces, ahí termina, deja de ser subclavia y pasa a llamarse axilar. ¿Y dónde termina? ¿Dónde deja de llamarse axilar? Para llamarse, como el segmento que continúa, que es humeral. Que es de acá. Esto ya es la arteria humeral. Fíjense que es el mismo caño y cambia de nombre en distintas regiones. Es arbitrario el límite, ¿sí? Van a encontrar en algún libro que el límite en donde la arteria axilar deja de serlo para ser braquial o humeral, que es lo mismo, braquio es brazo, es a nivel de la inserción del tendón del redondo mayor. Fíjense, este es el dorsal ancho, ¿sí? Que venía de acá atrás y se insertaba acá. Y por debajo tengo el redondo mayor. El redondo mayor es más ancho, fíjense, el redondo mayor es esto y esto. Y esto es el tendón de inserción del dorsal ancho. Entonces, si bien lo solapa, el redondo mayor es más ancho, tiene más frente, entonces se sobresale por debajo. Entonces, para algunos, el límite es el borde este el borde inferior de la inserción del redondo mayor. Pero van a encontrar en otro autor también que se puede utilizar el borde inferior de la inserción del pectoral mayor. Esto es un límite profundo, pero yo acá me falta, que lo hemos sacado, al pectoral mayor que se insertaba ahí. Entonces, el borde inferior de la inserción del pectoral mayor para muchos autores es el punto en donde termina la arteria axilar para ser humeral. ¿Sí? Bien. Entonces, en este segmento consideramos como arteria axilar. ¿Sí? La arteria axilar también la podemos arbitrariamente subdividir en tres regiones. ¿Sí? Una que está antes de pasar por detrás del músculo pectoral menor y el origen, que sería, dijimos, el borde lateral de la primera costilla. Acá, este es el primer segmento. El segundo segmento es la parte que está por detrás en relación posterior al pectoral menor. Y el otro segmento es el que sale por detrás del pectoral menor. ¿Sí? En el primer segmento vamos a tener una rama colateral que es la única, que es la torácica superior. ¿Sí? Esa arteria va a irrigar el pectoral mayor y va a participar de la irrigación, que no es la única arteria que irriga la mama. ¿Sí? Después, en el segundo segmento, tenemos esta arteria, que acá está un poquito solapada por el pectoral menor, pero que ahí está el nacimiento, que es un tronco común que tira 4 ramas. Esas ramas son una rama clavicular, una rama acromial, una rama deltoidea, si no me equivoco, y una torácica que es... no es la torácica larga, no es la torácica externa. No. Porque la otra es una torácica también. ¿Cómo es? Toracodorsal. O tóraco-dorsal, exactamente. Rama tóraco-dorsal. Son estas 4 que están acá. Y en este otro segmento sí tenemos una rama que es esta. Perdón, en realidad esta rama que se ve acá viene de este segmento, del segmento 2. Es la acromio torácica y acá no se ve el nacimiento, pero que es de esta arteria que nace acá. Que es sí la torácica larga o mamaria externa. ¿Sí? No sé si alguna vez lo han escuchado. Hay una mamaria externa y hay una mamaria interna que es rama de la subclavia. ¿Sí? Entonces, esta también, torácica larga o mamaria externa, nace también de este segmento 2. ¿Puedo repetir las ramas que nacen? Después la buscan en el libro. Es lo que les dije. Esto es introducción, chicos. No se vuelvan locos con copiar todo lo que yo les digo. ¿Sí? Mírenlo antes de ponerse a escribir todo. ¿Sí? Es más fácil. Y se las nombro porque quiero llenar un poco el hueco, porque es el hueco axilar. No es muy largo el tema, chicos. ¿Sí? Podría haberlo dado en 15 minutos el tema. Entonces, que vengan a las 9 de la mañana, algunos sin dormir o de joda de noche, para estar 15 minutos, no tiene gracia. Entonces por eso estoy tratando de extenderme un poco más, para que además darle un poco más de contenido, pero tampoco la pavada, no se vuelvan locos con la ramita de la ramita de la ramita, ¿sí?
Entonces, el tercer segmento, ¿sí?, va a dar ramas importantes como la humeral circunfleja, anterior y posterior. Fíjense, estas arterias van a esta zona del húmero y va una por delante y otra que va por detrás y lo rodea. Circunfleja es porque rodea por un lado y por el otro al húmero, ¿sí? Esta arteria básicamente va a irrigar la cápsula, entre otras cosas, y parte del deltoides también, o sea, tiene varios puntos de irrigación, pero básicamente lo hace rodeando por delante una rama y por detrás la otra, y anastomosándose ambas, ¿sí?, hacia lateral, haciendo un circuito, ¿sí?, esta región. Entonces es la circunfleja anterior y la circunfleja posterior, que ahí no sé si la alcanzan a ver todos. Sí. Después tenemos esta, ¿sí?, que es esta en realidad, que es la subescapular, ¿sí?, que da esta rama, que fíjense que se hace posterior, ¿sí?, se va hacia la región posterior por ese espacio que ya vamos a ver, que es la circunfleja subescapular, y esta otra que está acá abajo es la tóraco-dorsal, otra rama también de este mismo tronco, ¿sí?, que es el subescapular. A ver, les repito, chicos, van a buscar en el libro las ramas, las tienen que conocer, estas ramas colaterales, van a encontrarlas con distinto nombre, estudienlas como las vean en el libro, ¿sí?, y después justifíquenlo con la bibliografía. Pero van a encontrarles distintos nombres a varias, ¿sí? Incluso por ahí puede aparecer alguna más que en otro libro por ahí no se mencione, y no quiere decir que el otro libro esté mal, ¿sí?, o incompleto. Bueno, a mí lo que me interesa que les quede es, primero, los límites, a dónde lo ubican, ¿sí?, en relación a qué músculo, ¿sí?, sus segmentos, cómo se subdividen, y después las ramas colaterales estudienlas ustedes por su cuenta. ¿Está? Por eso les decía al principio que esto es una parte, no es todo el tema, ¿sí? Hay mucho más todavía para profundizar. Bueno. Pasemos a la vena axilar, ¿sí? Obviamente fíjense que nosotros acá lo ponemos, vamos viendo una estructura por vez, pero si recuerdan acá, están todas en relación una con otra, ¿sí? Nada más que las dejamos específicamente aisladas para que sea más fácil ver sus ramas y sus trayectos, etc. Pero obviamente ustedes la tienen que poner después en situación. Fíjense, la vena axilar también tiene un origen, ¿sí?, o mejor dicho, el origen es este, y un final, ¿sí? ¿Por qué es al revés? Porque acuérdense que así como las arterias se alejan del corazón a la periferia, las venas vienen de la periferia al corazón, ¿sí? Entonces tienen un sentido circulatorio contrario al de las arterias, ¿sí? Y ya vamos a ver después, cuando veamos específicamente irrigación de miembro superior y de miembro inferior, lo vamos a hacer de la misma manera, vamos a ver que hay un sistema de drenaje venoso superficial y otro profundo, ¿sí? El superficial es subcutáneo, o sea, es las venas que nos vemos cuando apretamos acá arriba y se ingurgitan las venas y se marcan, son las venas superficiales. Pero después también hay un sistema más profundo, ¿sí?, que va cercano o va por el plano muscular profundo y por arriba de, digamos, las estructuras óseas, que se comunica uno con el otro, ¿sí? Y la comunicación o el sentido, digamos, del flujo es de la circulación superficial a la profunda. O sea, lo que viene por la profunda se junta con el superficial que desemboca en el profundo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esta vena axilar, que es una sola vena axilar, vieron que nosotros en general decimos como regla que por cada arteria que va vuelven dos venas, ¿sí? Eso es cierto, con excepciones. ¿Sí? El mouse está apretando. Ah, porque lo tengo en el bolsillo. En el bolsillo tengo una ratita que me mueve. Bueno, entonces, fíjense, en el caso de la arteria, de la vena axilar, tenemos que por norma nosotros decimos siempre que por cada arteria que va vuelven dos venas, ¿sí? Eso es una regla, una norma que establecemos como que es así siempre. Es así siempre, pero hay excepciones. ¿Sí? Siempre hay excepciones. ¿Sí? Lo mismo que esa que dice que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Eso es cierto, salvo excepciones, ¿sí?, que deberían conocer ustedes
Ya no más de biología del secundario, si alguien tuvo biología del secundario. ¿Cuáles son esas excepciones? Pero bueno, entonces, a nivel axilar es una de las excepciones. Tenemos una sola vena axilar, ¿sí? Esa vena axilar viene de la anastomosis, de la unión, ¿sí?, de otras venas, ¿sí? Porque los troncos venosos grandes son el resultado de la unión, de la anastomosis, ¿sí?, de ramos más pequeños, que van convergiendo, van desembocando uno en otro y van formando troncos venosos más grandes, ¿sí? Entonces, esta vena axilar se da por la unión, la anastomosis, de las dos venas humerales, que sí son dos, esta y esta, que vienen por el plano profundo, ¿sí?, son parte del drenaje venoso profundo, y la anastomosis con esta otra, que es del plano superficial, ¿sí?, que se llama vena basílica, ¿sí? La vena basílica, ya van a ver cuando veamos irrigación específicamente del miembro superior, que es una vena que viene desde el codo. Para algunos autores nace en la muñeca y asciende, y para otros se forma recién a nivel del codo, en la cara medial del codo, y asciende por la cara medial, ¿sí?, en forma superficial. Pero cuando llega al tercio medio del brazo, perfora la aponeurosis y se hace profunda. Cuando se hace profunda, recibe a las dos venas humerales. Y cuando recibe esas dos venas humerales, deja de ser basílica para ser axilar. ¿Se entiende? Bien. Hace todo su trayecto por la axila hasta que termina y pasa a ser vena subclavia. ¿En qué momento deja de ser axilar para ser subclavia? Cuando le desemboca esta otra vena, que está dibujada así en paralelo acá porque es también del plano superficial. Así como tengo la basílica medialmente, tengo la cefálica por el borde lateral del brazo, ¿sí? Esta vena, que es superficial, hay un punto en donde perfora una fascia, ¿sí?, entre el músculo deltoides y pectoral. De hecho, discurre por un surco que se llama deltopectoral, que es el punto donde están en contacto esos dos músculos. Por un largo trayecto lo utiliza como surco, como camino a ese surco deltopectoral, y ya en la parte más superior perfora y se va hacia la profundidad. Hacia la profundidad a encontrarse con esta vena axilar. Entonces, cuando le desemboca la vena axilar, pasa a ser subclavia. Entonces, en resumen, ¿dónde empieza? Cuando la vena basílica se anastomosa con las venas humerales. ¿Cuándo termina? Cuando recibe la anastomosis de la cefálica, más proximalmente. ¿Está? Fíjense que atrás tenemos dibujada la arteria. La arteria está en relación siempre, por eso se llama paquete básculo nervioso, ¿sí? Básculo es de arterias y venas, y nervioso porque además nos falta el plexo, agregarle este esquema, ¿sí? Pero fíjense que la relación es anterior a la arteria, ¿sí? Y justamente después de ser subclavia, se une con la yugular interna, ¿sí?, que es la que viene por el cuello, que viene de adentro del cráneo, ¿sí?, trayendo el drenaje venoso del encéfalo. Se anastomosan las dos y forman el tronco yúgulo subclavio, ¿sí?, o tronco venoso brachiocefálico derecho, en este caso, porque tenemos uno izquierdo también, que después ambos confluyen y forman la vena cava superior, que es la que termina llegando al corazón, a la aurícula derecha, ¿sí? Bien, entonces, en su trayecto esta vena axilar recibe el retorno de todo lo que irrigó la arteria, ¿sí? Entonces vamos a tener esta que va a venir de la región deltoidea, que va a ser probablemente el homólogo a la circunfleja anterior y posterior. Esta va a ser la mamaria externa. En realidad, no, esta es las dos circunflejas. Esta sería probablemente la subescapular. Y así todas las ramas de retorno. Ustedes ya van a ver después que si bien hay venas que uno puede señalar, reconocer y marcar, los trayectos venosos son bastante más irregulares que las arterias, ¿sí? Nosotros a las arterias en general las podemos seguir desde el origen, ver todas las ramas que da, que en general suelen ser las mismas casi siempre, ¿sí? Por ahí hay alguna ramita que se divide antes o se divide después, y eso por ahí son variantes de la anatomía, pero en líneas generales la descripción de la anatomía arterial, ¿sí?, es mucho más precisa que la venosa. Las venas
como tienen nacimiento periférico y se empiezan a anastomosar entre sí. Sí. ¿Qué pasó? No. Ah, está bien. Disculpe, que pasé. Sí, pasá. Tienen recorridos más irregulares, ¿sí? Son más inconstantes, ¿sí? A veces no es tan fácil identificar por cada arteria de estas ramificaciones la vena que vuelve específicamente. Se suelen formar plexos, ¿sí? ¿Saben lo que son los plexos? O sea, no, el plexo no es solamente el braquial o el lumbar o el cervical, el plexo es redes de unión de estructuras que pueden ser nerviosas o vasculares, ¿sí? Entonces, se forman plexos venosos en distintas regiones y de ahí salen venas más o menos identificables en algunos casos hacia la circulación mayor hasta el tronco principal, ¿sí? Entonces por ahí no van a ver exactamente las mismas venas que ven en el recorrido arterial, ¿sí? Pero en líneas generales traen o drenan la sangre de la misma región, ¿sí? Bueno, y fíjense obviamente que también lo hace pasando por detrás del pectoral menor. Fíjense, este es el músculo deltoides y al faltar acá el pectoral, ¿sí? Se formaría este que es el surco deltopectoral. Entonces después la vena cefálica hace un callado, ¿sí? O sea, una curvatura cerrada hacia la profundidad para desembocar ahí con la vena axilar. Bueno, plexo braquial. Les repito, no es tema de hoy el plexo braquial. Ustedes lo tienen que ver porque es digamos, la inervación de todo el miembro superior. Lo que pasa es que acá hay una relación con la región axilar que es importante que ustedes conozcan, pero no vamos a ver en detalle el plexo braquial. Aunque acá está bastante lindo, bastante bien explicado. Esto es un dibujo de Netter, ¿sí? Fíjense que tenemos el origen a nivel de columna cervical, tenemos las raíces anteriores de los nervios espinales, ¿sí? Que se juntan y forman los troncos primarios, ¿sí? Que es el tronco superior, el medio e inferior. ¿Por qué? Porque están ubicados justamente así. ¿Sí? En un plano anterior tenemos uno arriba, abajo otro y abajo el otro. Superior, medio, inferior, así. Pero después estos troncos, ¿sí? Cuando dan sus ramas anteriores y posteriores, fíjense que las posteriores se juntan todas, ¿sí? Y estas ramas posteriores van a terminar dando una serie de nervios que van a inervar básicamente la región posterior del miembro superior, o sea que van a ser músculos extensores, los que van a estar inervados por esas raíces posteriores, y quedan dos ramos que quedan hacia anterior, pero que uno pasa a ser lateral y el otro medial, que van a inervar los flexores del miembro superior, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué posterior, lateral y medial? Un poco por lo que acabo de decir y otro poco también por la relación que tiene. Fíjense, este es el ramo secundario posterior, perdón, superior, medio e inferior, y acá, cuando se empiezan a juntar para formar los ramos posteriores y el lateral y el medial, lo hacen en relación a la arteria. Esta es la arteria axilar, y fíjense cómo se pone uno posterior a la arteria axilar, otro se pone lateral, ¿sí? A la arteria axilar, y el otro se pone medial a la arteria axilar. ¿Está? Entonces, estas ramas, ¿sí? Que se dan del plexo braquial, se dan en relación íntima a la arteria axilar. Y por eso es esa disposición, o sea, es lateral a la arteria axilar, medial a la arteria axilar y posterior a la arteria axilar. ¿Está? Una pregunta, profe. Sí. ¿En qué momento entonces se une la arteria al plexo? No se une la arteria al plexo, No, o sea, están en relación. Están en relación, pero no empieza la relación en el... Cuando da los troncos secundarios. Ahí. Todos estos son los troncos secundarios. Bueno. Pasemos a lo último, no, lo anteúltimo, que son los grupos ganglionares. Habíamos dicho que hay un sistema, ¿sí? De vasos, estructuras vasculares, porque no dejan de ser vasculares, muy pequeñas, que están en relación a la circulación venosa. De hecho, los vasos linfáticos son mucho más chiquitos que las venas, pero están en relación siempre acompañando a las venas, y tienen puntos de relevo, que son los ganglios o los grupos ganglionares, ¿sí? Ya vamos a ver por qué grupos de relevo, para qué sirven eso. Pero en líneas generales, la linfa, que es el contenido de los vasos linfáticos, es la captación del líquido
que se extravasa de los vasos, ¿sí? El líquido de la sangre, digamos, ¿sí? La porción líquida sanguínea, que se extravasa al intersticio, todos sabemos lo que es el intersticio, y ese líquido intersticial ingresa al sistema linfático, a los vasos linfáticos para recuperarse. O sea que en definitiva ese vaso linfático que recupera ese líquido intersticial lo termina volcando de nuevo al sistema venoso, ¿sí? La linfa tiene un aspecto transparente, es medio amarillenta, ¿sí? ¿Alguna vez vieron el suero? El suero que cuando se digamos, precipita todas las partes formes de la sangre queda el suero sobrenadante. Bueno, la linfa es muy parecido a eso, de hecho prácticamente sería eso, que además tiene células, glóbulos blancos en su interior, o sea, mezclado con la linfa. Los glóbulos blancos son células de defensa y los ganglios son lugares en donde mayor concentración hay de estas células de defensa y son las que atacan, emboscan si quieren a los gérmenes que puedan entrar por el sistema ese, que el mismo sistema los puede haber absorbido o ellos mismos pueden haber migrado, ¿sí? Y ahí adentro lo revientan al germen, ¿sí? O sea, es como que lo emboscan ahí, esperan que llegue y cuando llega se le tiran todo encima y lo revientan, ¿está? Eso básicamente lo hacen adentro de los ganglios, ¿sí? Entonces, hay distintas regiones, hablando obviamente muy a modo Villiquen, ¿no? ¿Sí? ¿Saben lo que es Villiquen, no? Bueno, no sé si existe, seguramente en formato digital ahora Villiquen. Pero, o sea, es una explicación bastante liviana, ¿sí? Obviamente ya vamos a ver linfáticos, ya lo van a tener que estudiar, lo van a ver en histología también, en cómo es la estructura de los vasos y de los ganglios. Ya van a ver que los vasos linfáticos a medida que van creciendo en calibre también tienen una pared muscular que también al contraerse ayuda a la circulación de esa linfa, que tiene válvulas también adentro que ayuda a evitar que la circulación sea en sentido contrario, etc. Pero en líneas generales, todo este sistema tiene distintos puntos de relevo donde encontramos estos grupos ganglionares, ¿sí? La axila es un lugar bastante importante para estos grupos ganglionares porque son básicamente los relevos de toda la circulación o todo el drenaje linfático del miembro superior que confluye también con parte del tórax, ¿sí? Y principalmente con la mama, ¿sí? Con las mamas a ambos lados. Entonces ya vamos a ver que tenemos grupos, 5 grupos en la axila, ¿sí? Tenemos un grupo en la pared anterior, que también lo podemos llamar pectoral, que bueno, que tiene de 3 a 5 ganglios, y son los que reciben la linfa de la región mamaria, de la pared anterior del tórax y de la glándula mamaria. No son los únicos, porque también hay circulación para otra parte de la mama, que ya lo vamos a ver, pero digamos que el drenaje principal linfático de la mama se vuelca a ese grupo anterior pectoral, ¿sí? Después tenemos uno posterior, fíjense que es más o menos como los límites de la axila. O sea, de hecho el anterior está cercano en relación al límite anterior del hueco axilar. Uno posterior o subescapular que tiene de 6 a 7 ganglios. Un humeral o lateral, ¿sí? Que está cercano a la cara lateral de la axila. Y después tenemos uno central al que estos 3 anteriores vuelcan su contenido, ¿sí? Antes de que salga la linfa de toda la axila, estos 3 grupos que nombramos al principio vuelcan su contenido al central, y del central se drena a uno que está en la parte más superior, que es el apical, o sea, cercano al vértice de la axila, ¿sí? Ya de ahí, después de ese ganglio apical, ya tenemos uno que es el subclavio, otro grupo ganglionar que es el subclavio, pero que ahí ese ya recibe, además de la axila, de otras zonas, ¿sí? Principalmente de la cabeza y del cuello, ¿sí? Entonces, los que drenan básicamente... Me siento en Minority Report cuando mueve la pantalla. Falta hacer zoom nada más. Cuando toda la linfa se drena, ¿sí? De la axila, el punto último de salida es el apical, ¿sí? Hasta ese ganglio nosotros consideramos región axilar. Ya después de eso ya salió de la axila, ¿sí? Y esto es importante, fíjense acá tenemos, bueno, para que se orienten un poco, tenemos la clavícula, arteria, vena axilar, algunas ramas,
¿sí? De la arteria axilar, y fíjense acá tenemos los grupos. Tenemos el subescapular, que es el posterior, el braquial, porque si esto es la arteria y la vena, estas son las que se continúan hacia el miembro superior, entonces estas están en relación al paquete vasculonervioso. Después tenemos el pectoral, que es el anterior. Este es el central, al que le drenan, fíjense las flechitas, ¿sí? A este le llegan, y de acá van a este. De acá va a este, y este también me drena acá, al central. Y del central se drena principalmente a la apical, ¿sí? Que es la salida de la axila. Acá lo mismo, tenemos el esquema de la axila, lateral, anterior, posterior, central y el apical. Y este que está ahí ya es el nódulo subclavio, que después va a terminar volcando todo su contenido a un punto que es el confluente yúgulo subclavio, habiéndose formado una vena linfática, un vaso linfático de gran calibre, al menos bastante grande, más que el resto de los vasos linfáticos que ya venían formándose, que se llama gran vena linfática derecha, y eso se desemboca en el punto donde confluye la vena subclavia con la vena yugular interna, ¿sí? Y ahí se comunica con la circulación venosa, se vuelca. Eso es del lado derecho. A grandes rasgos, para que lo vayan ya teniendo en cuenta, el drenaje linfático, dijimos, se volcaba al sistema venoso, y hay dos grandes vasos linfáticos que hacen eso. Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. El del lado derecho, que desemboca en la unión entre la subclavia y la yugular del lado derecho, trae el drenaje linfático de la mitad del tórax derecho, de todo el miembro superior derecho, y de la mitad de la cabeza y la mitad del cuello del lado derecho. Todo eso termina volcándose por esa vena linfática que yo les dije, derecha, a el confluente yúgulo subclavio derecho. Del lado izquierdo también tenemos otra vena linfática, pero esa vena vuelca al confluente yúgulo subclavio izquierdo, ¿sí? Toda la linfa que viene de los miembros inferiores, ambos, de la pelvis, del abdomen, del miembro superior izquierdo, del hemitórax izquierdo y del lado izquierdo de cabeza y cuello. O sea, el drenaje linfático del lado izquierdo del cuerpo es de casi todo el cuerpo, menos del miembro superior, hemitórax, hemicara y cuello. O sea, hemicráneo, mejor dicho, y cuello derecho. ¿Está? Y del lado izquierdo todo lo que es drenaje venoso de miembros inferiores y de pelvis a nivel de abdomen, todos confluyen en una especie de ganglio colector, que es como una bolsita colectora, digamos, o un ganglio grande, que es la cisterna del quilo, y de ahí nace el conducto torácico, que seguramente lo habrán escuchado nombrar alguna vez, que es un gran vaso linfático, que es el que termina volcándose del lado izquierdo en el confluente yúgulo subclavio. Me fui un poco por las ramas, pero como para que les quede el concepto de lo importante que es el drenaje linfático, ¿sí? En el cuerpo. Y que no es ajeno a ninguna zona del cuerpo. No es que lo vemos acá solamente en la axila y después no hay más grupos linfáticos en el resto del cuerpo, ¿sí? Pero bueno, estos axilares tienen una relación muy importante por la relación al drenaje de las mamas, ¿sí? Fíjense que los grupos ganglionares están en esta zona, y todo esto es el drenaje linfático de la mama, que habíamos dicho que la mayoría se vuelca a la región axilar. Si bien hay también drenaje por otros conductos, ¿sí? A nivel de otros nódulos, o ganglios linfáticos, a nivel retroesternal, incluso hay comunicación linfática entre las dos mamas, ¿sí? Toda la linfa se va, en su mayoría se va por el lado axilar correspondiente a esa mama, ¿sí? Esto tiene muchas implicancias en lo que es el cáncer de mama, ¿sí? De lo que es la metástasis. ¿Saben lo que es una metástasis? Sí. Son sucursales de un tumor a distancia, ¿sí? Entonces el tumor tira células, las desparrama, y esas celulitas llegan a un sector alejado de donde está el tumor, se asientan ahí y empiezan a reproducirse y hacen dependencias o sucursales del tumor en otros órganos, ¿sí? Esa es la metástasis. Entonces, hay tumores, muchos tumores, incluyendo el de mama, hacen metástasis por vía linfática. Entonces, esas celulitas que yo le digo que viajan a hacer su microemprendimiento tumoral en otra región, ¿sí? Usan como salida los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, cuando el tumor empieza a hacer metástasis,
se va a dirigir para la región axilar. Entonces van a ir copando, van a ir tomando esos grupos ganglionares, en donde yo, si los biopsio, saco una muestra y lo miro en el microscopio y voy a encontrar esas células. ¿Sí? Obviamente que puede hacer metástasis para el otro lado también, pero es lo menos frecuente, es raro. ¿Sí? En general siempre lo hacen hacia la zona axilar. Por eso es importante que cuando las mujeres hacen el autoexamen de mama, no solamente examinen la mama, sino también la región axilar, buscando nódulos, tumoraciones, durezas, etc. ¿Sí? Bien. Y ahora sí vamos a pasar, ya es lo último, quedan 2 diapositivas, a los triángulos de los redondos. ¿Sí? Que les había dicho que, si bien están en la región posterior de la, o sea, cercanos al límite posterior de la axila, no todos estos músculos que vamos a ver son parte de los límites posteriores de la axila, ¿sí? Pero muchos lo son. Entonces, ya que están, los vamos a ver. Fíjense, acá estamos viendo una vista posterior de cintura escapular. O sea, yo acá tengo el hombro, esto es el brazo y esto es escápula, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la espina de la escápula, fosa supraespinosa, infraespinosa, ¿sí? Acá adentro tengo la articulación escápulo-humeral y acá veo algo del húmero. ¿Lo ven ahí? Bien. Entonces, viendo desde posterior a este hombro derecho, ¿sí? Tenemos, fíjense, acá está cortado para ver esta arteria y nervio. Este músculo, que es el músculo supraespinoso, ¿sí? El músculo supraespinoso nace en la fosa supraespinosa, pasa por debajo de la articulación entre el acromion y la clavícula y se inserta en la cara lateral del troquíter. ¿Sí? Después tenemos este gran músculo acá, que acá está cortado, ¿sí? Está replegado. Este es el infraespinoso, ¿sí? Que también se dirige hacia el húmero, a la cara posterior del troquíter. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el troquíter tenía cara anterior, lateral, posterior y superior? Que era un volumen óseo importante en el húmero. El supraespinoso es un músculo que produce este movimiento, la abducción, ¿sí? Del miembro superior. No es el único, pero participa en el primer momento de la abducción hasta los 90 grados y después de los 90 grados participa el deltoides, ¿sí? Pero es el que inicia la abducción al contraerse. Este músculo, el infraespinoso, al ir a la parte posterior del troquíter, es un músculo rotador. Es un músculo que cuando se acorta, el húmero hace esto, rota hacia lateral. Entonces es rotador externo, ¿sí? Lo mismo hace este otro músculo más chiquito, que por eso cortaron acá el infraespinoso, para que se vea bien acá. Este es el redondo menor. El redondo menor se inserta por debajo de la inserción del infraespinoso, o sea que también es rotador externo, ¿sí? Y acá tenemos este más gordo, ¿sí? Que también nace en lo que es el ángulo cara posterior del ángulo de la escápula, y habíamos dicho que se dirigía hacia anterior buscando el húmero, el labio medial de la corredera, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad no solamente lo vemos hacia lateral, sino que además se iría hacia adelante, perpendicular al plano del pizarrón, ¿sí? Y es un músculo que al venir de atrás, pero insertarse acá adelante, así, cuando yo lo contraigo, es rotador medial, ¿sí? Hace la rotación opuesta a estos dos. Y después acá tenemos la porción, esto es uno de los bastos, no sé si es basto lateral y basto medial del tríceps, deben ser los dos, en realidad este es el lateral me parece. Y esto es la porción larga del tríceps. El tríceps es un músculo que está en la región posterior del brazo y es el extensor del codo, ¿sí? O sea, es un músculo que ocupa toda la cara posterior del brazo, se inserta en el cúbito, ¿sí? En la parte posterior del cúbito, ya vamos a ver bien después dónde, y es el que extiende el brazo, el codo mejor dicho, el antebrazo respecto del brazo. Pero tiene una inserción larga que llega a la escápula. O sea, tiene de las 3 inserciones próximas, de las tres cabezas, 2 están en el húmero, ¿sí? Pero una, que es la larga, llega hasta la escápula, a un punto en la parte inferior de la glena, de la cavidad glenoidea, que es la tubérculo infraglenoideo. Tubérculo infraglenoideo le da inserción a este músculo
Y entre el redondo menor, el redondo mayor, la porción larga del tríceps y el húmero, es que vamos a tener estos tres reparos anatómicos, que son dos triángulos y un cuadrilátero, ¿sí? ¿Para qué nos sirven estas referencias? También, como les dije al principio, son arbitrarias. Uno mira los músculos, la superposición, las relaciones, y delimita figuras geométricas para darle marco a alguna estructura importante que pasa por dentro de ese triángulo que uno delimitó, o del cuadrado que uno delimitó, ¿sí? Son puntos de referencia. Fíjense, redondo menor, húmero, porción larga del tríceps. ¿Lo ven? Redondo mayor. Y ahí tenemos un triangulito. ¿Lo vieron cómo apareció? Sí. Qué bonito. Triangulito. Triángulo homo, de omóplato, tricipital. ¿Sí? Homo tricipital. ¿Para qué me sirve a mí de reconocer o identificar este triangulito pedorro que está ahí? Porque cuando yo encuentro ese triangulito, yo sé que metiéndome ahí, buscando, voy a encontrar a la arteria escapular inferior. Es una arteria que viene de la arteria axilar y que nace a nivel de la axila, pero se va hacia posterior, ¿sí? Y me va a irrigar toda la zona posterior de la escápula, o sea, todos estos músculos, ¿sí? Subescapular o escapular, circunfleja escapular también la pueden encontrar inferior, ¿sí? Puede ser otro nombre también que tenga. Circunfleja, ¿por qué? Porque viene de adelante y rodea, pasa por ese espacio y se hace posterior, ¿sí? Bien. Después tenemos este cuadrilátero, no es un cuadrado perfecto, pero tiene 4 lados, es un cuadrilátero, que está delimitado superiormente por el redondo menor, inferiormente le pasa, ven ahí, esto es parte de este, el redondo mayor, medialmente la porción larga del bíceps y lateralmente el húmero. Ese se llama cuadrilátero homotricipital. ¿Sí? Me parece que está mal, no es homotricipital. En el atlas aparece como húmero. Es húmero tricipital. Es húmero tricipital. Está mal. No es homotricipital. Es húmero tricipital porque está en relación al húmero y al tríceps. La escápula o el omóplato no tiene nada que ver. Eso es un error. Está mal. Entonces, también le llaman cuadrilátero de Belpo. No sé si lo han escuchado nombrar. El cuadrilátero de Belpo es el cuadrilátero, el único cuadrilátero húmero tricipital. ¿Sí? Y por último tenemos este otro triángulo acá que se forma también por el tríceps, ¿sí? Medialmente, la porción larga del tríceps, lateralmente por el húmero y superiormente por el redondo mayor. Ese es el triángulo húmero tricipital también. Este es el cuadrilátero y este es el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez. También lo van a conocer, lo van a leer por ahí. Me olvidé de hablar de este, de lo que pasa por este. Fíjense, ¿ven ahí ese nervio y esa arteria? Esta arteria es la circunfleja posterior. ¿Se acuerdan cuando vimos ramas de la arteria axilar? Que había una circunfleja anterior y una circunfleja posterior. La anterior la veíamos, que iba para adelante, por delante. La posterior no la veíamos, la vemos acá. Atraviesa ese triángulo y rodea por detrás al húmero, ¿sí? Irrigando toda esta región, ¿sí? A nivel de la cápsula, a nivel de deltoides y todo eso, ese plano muscular, ¿sí? Y tenemos también este nervio que está acá, que también, ahí bueno, está mencionado como nervio axilar, pero también lo pueden encontrar como nervio circunflejo, ¿sí? Ese nervio es rama del plexo braquial, es una rama terminal del plexo braquial, de la raíz posterior del plexo braquial, junto con el radial, ¿sí? Nada más que el radial se va hasta la mano, el axilar se va a la axila, ¿sí? O también le pueden llamar circunflejo. Entonces uno puede decir que por el cuadrilátero homotricipital pasa la arteria y nervio circunflejo, si quieren, como para no complicarse demasiado, sabiendo que el nervio circunflejo es rama del plexo braquial, porque es el axilar, perdón. Bien, y el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez, fíjense, no sé si se alcanza a ver acá, pero acá, en este triángulo, ya terminamos, chicos, tenemos la arteria humeral profunda,
y el nervio radial. El nervio radial es la otra rama terminal posterior del plexo braquial. Y ese va a llegar hasta la mano, va a terminar dando inervación hasta la mano. Y fíjense, el plexo braquial nace lateral, se mete a la axila, pero después se hace posterior. Entonces, se hace posterior a este nivel y pasa por entre el tríceps, o sea, los bastos del tríceps, y el húmero, ¿sí? Pegado al hueso. ¿Sí? El nervio radial, junto con la arteria humeral profunda, que es la otra estructura que lo acompaña, ya van a ver, ¿vieron el canal de torsión que tiene el húmero? Canal de torsión que forma parte de la cara posterior. Vieron que el húmero tiene una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. En la cara posterior es como si lo hubiéramos rotado sobre su propio eje y está como arrugado en forma oblicua. Ese trayecto, o sea, ese canal de torsión, a ver, 2 segundos y se los explico un poquito más. El húmero, visto desde atrás como estaría ahí, tiene un canal de torsión que tiene este sentido, ¿sí? Va de arriba hacia abajo y de medial a lateral en forma oblicua, ¿sí? En donde la parte más superior es más medial y la parte más inferior es más lateral, ¿sí? Este surco que forma el canal de torsión le sirve de caminito, ¿sí? De guía, para que discurra la arteria humeral profunda, hasta donde llegue, y el nervio radial, ¿sí? Y acá encima yo tengo este triángulo, el de Avelino Gutiérrez. Entonces yo puedo en ese triángulo encontrar esas dos estructuras vasculonerviosas. ¿Se entiende? Y ahora una imagen de lo mismo, pero cadavérica. Obviamente es más simple porque tiene los nombres de las estructuras. Fíjense, el húmero, el redondo mayor, el tríceps, y esto aparentemente podría ser la arteria del nervio, ¿sí? Este es el triángulo, ahí están, creo que están marcados. Triángulo homotricipital, cuadrilátero húmero-tricipital y un pase. Y acá, el de Avelino Gutiérrez o triángulo húmero-tricipital. Véanlos, estudienlos, apréndanlos, no se los estudien de memoria, no hagan el dibujito de memoria, traten de entender lo que están diciendo, ¿sí? Y de ver de dónde a dónde va cada músculo para poderlos ubicar, porque fíjense que en el preparado, más allá de que está pintado y está bastante prolijo, no es tan fácil como verlo en un dibujo, ¿sí? Listo, chicos, ya está, terminamos. Vayan a estudiar todo el fin de semana.